Muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy el equipo de investigación virtual del séptimo semestre de la UADY, integrado por Alejandro Kanolchuk, Odela Alvararte, Damián Whitman-Tun y su servidor Humberto Castro Morales, se va a encargar de exponerles o hablarles sobre los mecanismos de reconocimiento y procesamiento antigénico. Pero antes de entrar de lleno a esta presentación y todo lo que conlleva, yo personalmente les voy a mostrar un poco de contexto, o más bien contexto suficiente para que ustedes lo puedan entender. Primero, empecemos. ¿Qué es un antígeno? Un antígeno es una molécula de procedencia exógena o endógena que resulta extraña al organismo. Y esta puede ser específicamente unida por un anticuerpo, perdón, o por un receptor de célula T. Y no necesariamente genera una respuesta inmune. Esta última exclamación que dije sobre si genera o no una respuesta inmune ha hecho que se le haya clasificado también por algunos autores como inmunógeno, siendo el inmunógeno antígenos que son capaces de generar una respuesta inmune. Pero pues al día de hoy se siguen considerando sinónimos tanto antígeno como inmunógeno, así que para evitar confusiones, en esta presentación llamaremos al antígeno, al inmunógeno y al inmunógeno como antígeno. Ahora, ¿cuál es la vía de entrada más común de los antígenos y los microbios? Pues suele ser a través de las superficies epiteliales revestidas y entran en contacto con el ambiente exterior. Los microbios pues suelen colonizar cualquier tejido y de igual forma se producirán antígenos en cualquier tejido donde se encuentren. Ahora, los antígenos pues tienen una estrecha relación con los linfocitos T. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque los antígenos son capturados en su sitio de entrada y concentrados en los órganos linfoides periféricos, siendo este el lugar a través de los cuales los linfocitos T naïf o ingenuo en español circulan constantemente. Las células encargadas de recolectar esos antígenos que entran o son producidos en el tejido y pues agruparlas, como dije anteriormente, en los órganos linfoides secundarios o periféricos, son conocidos como las células presentadoras de antígenos, valga la redundancia, que pues tienen la tarea precisamente de eso, de presentarlo ante los linfocitos T. Ahora, los linfocitos T pues reconocen y responden a las células asociadas a antígenos y no a antígenos libres de células solubles mediante los receptores de antígenos que estos poseen y han evolucionado para reconocer a los antígenos que pues son derivados de otros antígenos y que están de otros antígenos, perdón, que están en células y se muestran en la superficie celular de las moléculas. Como podemos ver en esta representación del linfocito T, esta posee receptores de antígenos en su superficie. Ahora, todo esto, ¿cómo decirlo? Todas estas acciones o tareas que hace el sistema inmune se le ha clasificado, se ha decidido estudiarlo como el complejo mayor, como si fueran moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? Bueno, pues estas son proteínas especializadas que se encuentran en la membrana y que tienen la tarea, pues, como dije anteriormente, de mostrar a los antígenos asociados a las células huésped para su reconocimiento a las células T CD4 y células T CD8 expresadas en la superficie de las células del huésped. Entre los datos que hay que conocer sobre este complejo mayor de histocompatibilidad es que sus genes codificados, los genes codificados en este complejo van a formar el sistema de antígeno leucocitario humano y son proteínas descubiertas, o sea, las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad son proteínas descubiertas en leucocitos y esta es una principal barrera en trasplantes de órganos. Ahora, ¿qué características de los antígenos que son dependientes de este de histocompatibilidad, complejo mayor de histocompatibilidad, son reconocidas por los linfocitos? Primero es que la mayoría solo reconocen péptidos y no a otras moléculas. Ahora, esto es porque solamente los péptidos se unen a las moléculas del complejo mayor de isocompatibilidad. Segunda, es el que reconocen péptidos lineales y no conformacionales, determinantes de antígenos proteicos. ¿Por qué? Bueno, pues los péptidos lineales se unen a las ranuras de las moléculas del complejo mayor de isocompatibilidad y la conformación proteica pues se pierde durante la generación de estos péptidos. Aquí, como se puede apreciar, es una ranura de anclaje a la cual
se le está uniendo un péptido que es lineal y encaja perfectamente. Tercero, reconocen antígenos no solubles y asociados a células. Ahora, la mayoría de las células T solamente reconocen a los complejos péptido complejos, esto es algo conjunto. Los complejos que son conformados por el péptido, complejo mayor de histocompatibilidad, y las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, como dije anteriormente, son proteínas de membrana que muestran establemente uniones peptídicas en superficies celulares. Y cuarto, las células T, CD4 y CD8 reconocen preferentemente antígenos ingeridos del entorno extracelular en vesículas y los antígenos producidos en el citosol respectivamente. Bueno, esto ocurre porque, pues, antes que nada, tendré que decir que existen dos tipos de complejos, de complejos mayores de complejos de mayor de histocompatibilidad, siendo el tipo 1 de clase 1 y de clase 2, que mis compañeros desarrollan con mayor profundidad. Luego, pero pues, por el momento, esto ocurre porque las vías de ensamblaje de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad aseguran que las moléculas que sean de clase 2 muestren péptidos que son proteolíticamente degradados a vesículas en las células presentadoras de antígenos, y que las moléculas de la clase 1 presenten péptidos de proteínas citosólicas que son degradadas por proteosomas citosólicos. Los péptidos asociados a la clase 1 del complejo de histocompatibilidad se producen mediante la degradación proteolítica de proteínas principalmente citosólicas en los proteasomas, y los péptidos generados se transportan al retículo endoplasmático, donde se unen las moléculas de clase 1 recién sintetizadas. La mayoría de los antígenos proteínicos citosólicos se sintetizan dentro de las células. Algunos se inyectan en el citosol a través de mecanismos secretores bacterianos y otros son fagocitados y transportados desde las vesículas al citosol. La ubiquitina es una pequeña molécula, la cual su principal función es marcar otras proteínas para su destrucción. Este proceso se conoce como proteólisis. En el retículo endoplasmático, las cadenas alfa del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 parcialmente plegada se asocian a la calnexina, la cual contiene la cadena pesada del antígeno leucocitario humano A, hasta su unión a la beta microglobulina. El complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, unido a la beta microglobulina, se liberan de la calnexina y se unen a un complejo de proteínas chaperonas, la carleticulina y tapacina, y ATAP, que es el transportador asociado al procesamiento del antígeno. El proteasoma reconoce a las proteínas ubiquitinadas con cadena de 4 o más ubiquitinas, que después se despliegan. Se les retira la ubiquitina y se enhebran en los proteasomas, donde las proteínas citosólicas se degradan en fragmentos peptídicos. Los péptidos resultantes son internalizados por el canal TAP en el retículo endoplasmático a través de la tapacina, donde se asocian con las moléculas recién sintetizadas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Los péptidos que entran en el retículo endoplasmático a través del TAP y los péptidos producidos en él se recortan hasta el tamaño adecuado para que se unan al complejo mayor de histocompatibilidad por medio de la aminopeptidasa que reside en el retículo endoplasmático. Completando su plegamiento, la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, completamente plegada, se libera del complejo TAP y se exporta. El complejo péptido, complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, pasa al aparato de Golgi, donde son glucosilados, y de ahí a vesículas secretoras, que se fusionan con la membrana celular. De esta forma, los complejos quedan expuestos hasta el exterior, permitiendo el contacto con los linfocitos T circulantes. La vía del complejo principal de histocompatibilidad clase 2 para el procesamiento y presentación de proteínas vesiculares. Los pasos iniciales en la presentación de un antígeno proteínico extracelular son la unión del antígeno original a una célula presentadora de antígenos y su interiorización. Para la formación de este complejo y la presentación del antígeno, la célula presentadora de antígenos como macrófagos, linfocitos B y células dendríticas usan receptores para unirse y fagocitar el microorganismo patógeno por medio de endocitosis de forma eficaz. Tras su interiorización, los antígenos proteínicos se localizan en vesículas intracelulares rodeadas de membrana, llamadas fagosoma.
que rodea al microorganismo patógeno. Esta fagosoma se comunica con los lisosomas, que son vesículas más densas rodeadas de membrana que contienen enzimas, formando una unión conocida como fagolisosoma o lisosomas secundarios. La degradación de los antígenos proteínicos en las vesículas es un proceso activo, mediado por proteasas del lisosoma, que tienen un pH ácido óptimo, destruyendo a la bacteria y liberando sus péptidos. Las proteasas más abundantes son las catepsinas, que son un tiol y aspartilo, proteasas con elevados niveles de especificidad por el sustrato. Varias catepsinas contribuyen a la generación de péptidos para la vía de la clase 2. Por su lado, el ribosoma sintetiza el complejo principal de histocompatibilidad de clase 2, conformado por 2 cadenas alfa y 2 beta. Las cadenas alfa y beta de las moléculas de la clase 2 del MHC, que se sintetizan de forma coordinada, se asocian entre sí en el retículo endoplasmático y se asocian a una proteína llamada LI, o cadena invariable, bloqueando así al sitio de unión para que los péptidos propios no se puedan unirse al complejo principal de histocompatibilidad clase 2. Una vez creada la unión, el MHC de tipo 2 deja el retículo endoplasmático por medio de un endosoma, donde las enzimas proteolíticas que generan péptidos a partir de proteínas interiorizadas, como las catepsinas, actúan sobre la LI, la degradan y dejan solo un fragmento corto llamado clip. El endosoma se une al fagolisosoma. Ahí, la molécula llamada HLA-DM se une al complejo principal de histocompatibilidad clase 2, liberando el clip. Así, el sitio de unión del péptido de la molécula clase 2 queda libre para la asociación de péptidos antigénicos que sean generados por proteólisis. El complejo principal de histocompatibilidad tipo 2 es entonces estable y se dirige a la superficie de la célula presentadora de antígenos, donde los complejos péptido clase 2 son reconocidos por los linfocitos TSD4 específicos frente al antígeno peptídico.